La Guerra Civil Española, cuarta parte, las ofensivas del ejército republicano entre mayo del 37 y enero del 39. Tenemos que recordar que tras los sucesos de mayo en Barcelona en el año 37, en la presidencia del gobierno de la República está el socialista Juan Negrín. La estrategia del presidente Negrín se centra en resistir. En su lema célebre era resistir es vencer, esperando que los acontecimientos en Europa, con la agresividad nazi-fascista liderada por Hitler, determine un cambio de actitud de los países democráticos, principalmente de Inglaterra y de Francia, que la evolución de esos acontecimientos determinen una nueva actitud más proclive a interceder por la República, ya sea propiciando una posible negociación o manifestando directamente su apoyo. Su estrategia se centró también en recabar la ayuda militar de la Unión Soviética, cediendo parcelas de poder al Partido Comunista. Y, en tercer lugar, la estrategia de Negrín consistió en fortalecer la estructura y la disciplina interna del Ejército Popular de la República. Por su parte, en la España nacional se va asentando, se va consolidando la burocracia, la administración del gobierno de base totalitaria implantado por Franco, con capital en Burgos. Por lo que respecta a las operaciones militares que dan nombre a este capítulo, las grandes ofensivas del ejército republicano están señaladas en este mapa. En este mapa podemos observar muy bien las tres principales ofensivas de este periodo. En primer lugar, mencionaremos las batallas de Brunete y de Belchite de julio de 1937. En julio de 1937, la ofensiva de Franco sobre la cornisa cantábrica, que todavía estaba bajo el control de la República, determinó que desde el gobierno republicano se impulsara el desarrollo de dos grandes ofensivas que distrajeran la atención del ejército de Franco. Estas fueron las batallas de Brunete y de Belchite. En ambos casos, a un avance inicial del ejército republicano le siguió una devastadora contraofensiva del ejército nacional, amparado por su superioridad aérea y su superioridad en la artillería. En ambos casos, debido al apoyo, al suministro de recursos muy importantes por parte de Alemania y de Italia. Así que la ofensiva de Brunete del ejército republicano, que pretendía no solo distraer la atención del ejército de Franco, su ofensiva sobre la cornisa cantábrica, sino aliviar la presión del ejército nacional sobre Madrid, se saldó con derrota, de la misma manera que en Belchite. En Belchite, la contraofensiva posterior del Ejército Nacional le permitió avanzar hasta incluso dentro de unos kilómetros dentro de lo que es Cataluña. Por lo que respecta a Teruel, siguió más o menos el mismo patrón. En enero de 1938 el ejército republicano consiguió tomar Teruel, pero la contraofensiva posterior del ejército de Franco determinó no solamente la derrota del ejército republicano en Teruel, sino que prosiguiera el avance del ejército nacional hasta llegar al Mediterráneo, concretamente a Vinaroz, ya en abril de 1938, partiendo la República en dos. Y, por supuesto, sin conseguir frenar la ofensiva de Franco sobre la cornisa cantábrica, que terminó por caer. En esta fotografía se ilustra una estampa de la batalla de Brunete, en la que participó el 5º regimiento célebre del ejército republicano y las brigadas internacionales. También participó del lado nacional la Legión Cóndor. Aquí podemos ver de forma ilustrativa las durísimas condiciones en las que se debió desarrollar la batalla de Teruel. En algunos días del invierno de 1938 las temperaturas bajaron a 20 grados bajo cero. La última de las grandes ofensivas del ejército republicano se desarrolló en el verano de 1938. El ejército republicano, que había recibido armamento importante de la Unión Soviética, lanzó una ofensiva cruzando el Ebro, avanzando, rompiendo el frente y avanzando sobre la otra orilla y generando confusión y alarma en el ejército nacional. Como vemos aquí en esta imagen,
el cuerpo de ingenieros del ejército republicano tendió pasarelas sobre el Ebro para que los soldados del ejército republicano no pudieran cruzar el río. Vemos aquí una célebre imagen de Franco en la batalla del Ebro, en el llamado Coll del Moro, cerca de Gandesa, dirigiendo personalmente las operaciones de lo que fue la batalla más importante de la Guerra Civil. Volvamos sobre el mapa. A esta ofensiva del ejército republicano le siguió también, primero, en primer lugar, que fuera detenida, y en segundo lugar, la contraofensiva ya dentro de Cataluña del Ejército Nacional determinó que cayera ya en 1939 Barcelona y finalmente que alcanzara el ejército de Franco la frontera francesa. La suerte de la República parecía echada. Además, hay que mencionar que en Múnich, también en el verano de 1938, mientras se celebraba la batalla del Ebro, se celebró la muy importante conferencia de Múnich, en la cual Gran Bretaña, representada por Chamberlain, y Francia por Daladier, entregaron a Hitler Checoslovaquia. La política del apaciguamiento en Europa, consistente en ceder todo lo posible a Hitler para evitar la Segunda Guerra Mundial, contradecía, frustraba de plano las aspiraciones del presidente Negrín y del gobierno de la República de conseguir que la resistencia de la República se plasmara en un apoyo por parte de las democracias. Continuaremos en el próximo capítulo.